Buenas noches, profesor Larry y compañeros del curso de Economía Pública. En esta ocasión, Mariceli Fernández, Sara Tolentino y Egeles Sala Fernando Calderón, te vamos a presentar un informe, un resumen de un informe, para ser preciso, capítulo 9, de un informe dado por el BID, titulado ¿Cómo América Latina y el Caribe puede ser más con menos? Ahora les dejo con mi compañera Sara. Bueno, ante todo, el capítulo 9 es titulado Con mejores instituciones, la clave para un mejor gasto público. Siguiente. ¿De qué trata el tema? Bueno, este capítulo trata de explicar la deficiente gestión del gasto por parte de las instituciones de la región de América Latina y el Caribe para realizar políticas públicas orientadas al crecimiento en el largo plazo. Centrándose en estos puntos, el primero es el sesgo del gasto público que existe en las regiones de América Latina y el Caribe, que ha producido una disminución en inversión pública. La reducción de problemas de sostenibilidad fiscal de las regiones al implementar reglas fiscales de doble condición de facto. De doble condición de facto significa que estamos protegiendo la inversión pública, ya sea directa o indirectamente. Y también es necesario tener la planificación, priorización, evaluación y profesionalización para mejorar la gestión del gasto público. Siguiente. Bueno, los otros siguientes puntos, por ejemplo, en este punto, para que las instituciones logren una eficiencia asignativa, es necesario destinar estos recursos presupuestarios a programas y actividades que promuevan las prioridades estratégicas del país. El otro punto es que la existencia del mal gasto en adquisiciones públicas que perjudican la gestión del gasto, dado a que es vulnerable a la corrupción, a expensas a una mejor relación calidad-precio. La existencia de recomendaciones claves adaptables a cada país de América Latina y el Caribe para el conjunto del sistema público de compras. El aumento del ahorro y reducción de la corrupción gracias a los avances de introducir la tecnología de la información y comunicación en sus sistemas de compra. El trabajo mediocre de los gobiernos de América Latina y el Caribe en la gestión de sus recursos humanos, donde aparte la fuerza laboral carece de profesionalismo y reciben salarios inflados. Siguiente. Bueno, en este capítulo tiene una lista de recomendaciones que se toma en cuenta las buenas prácticas, la teoría y la evidencia empírica que proporcionan los países desarrollados. En este caso se toma en mejorar la eficiencia en las gestiones de las adquisiciones públicas. Por ejemplo, tenemos factores críticos y factores que permitan la integridad y que sea efectiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos la planificación y priorización, elaborar un plan de adquisiciones integral estableciendo una visión, objetivos y métodos e instrumentos priorizados. Un sistema de adquisiciones que no sean transparentes y que no sean competitivos es fácil para que hagan prácticas de corrupción. Por ese motivo es bueno tomar estas recomendaciones y detalles ante estas situaciones. Siguiente, por favor. Como hemos hablado en las recomendaciones anteriores, también tenemos para mejorar la eficiencia en la gestión del empleo público. Por eso es la importancia de los recursos humanos. Aquí en esta parte, en este cuadro, también se toman factores críticos, ¿no? Para poder enmendar la corrupción. Por ejemplo, aquí tenemos la competencia, utilizar procesos competitivos para, no sé, para contratar a los funcionarios públicos. Y esto nos permite a que pueda promover la remuneración y de esta manera tener que comparar estos salarios, tanto el sector público y privado, ¿no? Hay una remuneración competitiva, pero también en un lado hay que elaborar estos exámenes escritos, orales y exámenes competitivos, porque esto nos permite tener buenos funcionarios públicos. Adicionalmente, investigar estos antecedentes de estos mismos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la idea principal del capítulo?
existen varias maneras de mejorar la forma en que las instituciones de las regiones de América Latina y el Caribe utilizan el gasto público. Entre ellos está en implementar reglas fiscales de doble condición y estrategias para lidiar con la universal administración eficiente de recursos para una adecuada gestión del gasto. Siguiente. Bueno, la apreciación del equipo de trabajo. La mala gestión en el gasto público y todos los problemas que deriven de este por parte de las instituciones de las regiones de América Latina y el Caribe se debe principalmente por los recursos humanos seleccionados por dichas instituciones. También es importante reconocer en primera instancia la necesidad y urgencia de un cambio para proceder a desarrollar estrategias inteligentes de mejora dentro de las instituciones que gestionan dicho gasto. Siguiente. Entre estas conclusiones podemos decir que es necesario la intención, planificación, cobertura, coordinación y digitalización para que el sistema de los países de la región sean más eficiente y disminuya la región de corrupción ante adquisiciones públicas. Eso es todo. Gracias. Ahora doy pase a mi compañero Fernando. Muy buenas noches, voy a seguir con la presentación. Y bueno, el sistema inteligente de datos integrados para una mejor focalización. ¿De qué trata o cómo es que funciona? Es que genera economía de escalas en la información e instituciones públicas consultarían una base de datos centrales diversas fuentes de información. Tecnologías digitales y una Big Data, ¿no? Para obtener un soporte técnico que pueda hacer funcionar toda la implementación de este sistema. ¿Cuáles son los beneficios? Es de que se va a poder hacer verificaciones cruzadas de información y no solamente eso, sino inteligentes. Identificar con precisión datos que contribuyen, datos contribuyentes tributarios, así como potenciales beneficiarios o transferencias del gasto. Eso es uno de los beneficios de identificar información de diversas partes por parte de cada entidad del gobierno, ¿no? Descubrir también la informalidad y la pobreza quedarían en evidencia ante la implementación de estos sistemas digitales inteligentes, ¿no? Algunos obstáculos es que el gobierno requiere poder político y legal, obviamente, para poder implementar y también incurrir en un costo elevado. Demanda cumplir leyes y proteger la privacidad de información y digitalizar toda la base de datos, como les comenté. No solamente hace falta la inversión, sino también asegurar el buen manejo de datos de las personas. Esto es un gráfico de cómo es que funciona, cómo es que funciona el sistema inteligente de datos integrados y todo se manejaría en base a una identificación única o ID, una nómina electrónica de datos sociales donde se puede quedar registrado, por ejemplo, el seguro social, servicios de salud a los que estás inscrito, beneficios de programas sociales y censos de pobreza, y también por otro lado datos de riqueza, por ejemplo, cuántas propiedades tienes, cuánto es lo que tributa tu empresa, etcétera, entre otras cosas, dando menos oportunidad para que se centre, por ejemplo, evasiones tributarias o malversación de fondos, etcétera. Gestión de financiera pública, que está encargada a los procesos de los resultados, ¿cierto? No solamente a los procesos, sino también a los resultados. Por ejemplo, a pesar de que en los 90 hubo una primera generación de la región que ayudó a una ejecución presupuestaria más rápida, también ayudó con los flujos financieros del gobierno. Sin embargo, aún hay retos. Los indicadores para medir la eficiencia son retos, precisamente como les dije, de que debe implementar nuestro país, Perú, ya que no se está haciendo una retroalimentación después de hacer o implementar un programa, ¿cierto? Y los análisis de resultados, obviamente. Esto ¿cómo es de que esto se da? Es de que los funcionarios toman decisiones, pero muchas de estas son erradas o imprecisas porque toman información de medios informales y eso da cabida a la ineficiencia, el mal gasto y la corrupción. Instituciones para mejorar la eficiencia asignativa. Varias de estas instituciones contribuyen a lograr una eficiencia asignativa. Estos son presupuestos basados en resultados, obviamente que en el Perú se vienen implementando a partir de 2007, revisiones integrales o parciales, incluyendo el CBA,
marcos de gasto a mediano plazo, evolución y recomendaciones de instituciones independientes, o consejos fiscales, como por ejemplo lo hace la OCDE, el Banco Mundial, el BID, el CAF, el Fondo Monetario, etc. Hacia más y mejores presupuestos basados en resultados. Como antecedente, un contexto macroeconómico en países de América Latina, han dejado ya atrás hace muchos años, por ejemplo, en el caso de Chile o Brasil, que lo hacen desde antes del 2000, el presupuesto tradicional, incorporando el presupuesto por resultados. ¿Cómo es que funciona? Está basado en desempeño y evaluar los resultados de cada dólar invertido, obviamente. Se podía medir bajo los indicadores de reducción de delitos o mejora de nutrición, que son indicadores que uno dice, ok, estoy invirtiendo o poniendo el dinero atrás del programa presupuestal, ok, va bien, ok, o va mal, qué es lo que se debe mejorar, ¿no? Aquí hay un gráfico simple donde se muestran los pilares de presupuesto basados en resultados en América Latina. De 2007 a 2013, donde como se puede apreciar, como lo mencioné, Chile y Brasil, uno de los primeros junto con México, y Perú, obviamente, en el cuarto lugar, por encima de la media de promedio de América Latina con 1.9 puntos. Revisiones inteligentes de gasto público. ¿Cómo es que esta consigna o esta duda o esta pregunta interrogante se ha venido dando en diversos países del mundo? Es con el fin de que se pregunta, oye, ¿cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo disminuir el gasto? Y, ¿cómo se dice? Designar recursos eficientemente. A partir de eso es que se han puesto a pensar y a integrar diversas medidas como las famosas TIC de implementación de tecnologías de información y comunicación, que en un momento se las estaré mencionando, ¿cierto? Marcos del gasto a mediano plazo, instituciones presupuestales. ¿Cuáles son sus objetivos? Disciplina fiscal, asignación estratégica de recursos y buena gestión operativa. Pero sin embargo, esto en principio no era la función, no era su principal tarea, por así decirlo, sino el de promover la disciplina macrofiscal. Y bueno, esto es el nivel de desarrollo de un marco de gasto a mediano plazo, es el marco fiscal a mediano plazo, el presupuesto a mediano plazo y el desempeño a mediano plazo. ¿Cuáles son los consejos fiscales y las comisiones de productividad? Fondo Monetario Internacional en el 2014, instituciones presupuestarias diseñadas para proporcionar una supervisión independiente, ¿cierto? En el ámbito internacional también las comisiones productivas de Australia y Nueva Zelanda, que son las más destacadas, y Chile, obviamente, como pionero en América Latina, con la tradición CBA. Bueno, la idea principal del capítulo es la sistematización de la información por medio de sus tecnologías, que los van a implementar los diversos sistemas de administración pública en cada país. En nuestro caso, en Perú, ya lo hemos mencionado hace un poco. ¿Y esto a qué va a ayudar? A tomar unas mejores decisiones en la asignación de gasto público y a reducir la corrupción, bueno, entre diversos problemas que el Perú padece, como un punto muy importante, la informalidad, ¿cierto? Y la corrupción. Apreciación del equipo de trabajo, bueno, en el Perú se ha venido implementando la modernización de gestión pública, sin embargo hay mucho tramo por qué recorrer, ya que uno de los problemas principales es de que no se está dando una retroalimentación o una evaluación después de aplicar un gasto público en un programa presupuestal o algo así. Bueno, a continuación les voy a dejar con mi compañera Mariceli, que va a continuar la parte final de este capítulo. En esta parte del documento se toma en cuenta 6 puntos importantes. Se trata principalmente de los consejos fiscales y comisiones de productividad, de instituciones para mejorar la asignación del gasto relacionado con el envejecimiento poblacional. Como tercer punto también se habla de la gestión de la inversión pública. En cuarto tema, la asignación y gestión del gasto subnacional o también descentralizado. En quinto, política y gestión de la inversión social. Y en sexto, los desafíos futuros. Aquí voy a presentarles un poquito de qué habla cada punto en el documento. En la primera parte, en lo que concierne a consejos fiscales y comisión de productividad, se dice que la aportación de estas instituciones estarían basadas en el fin de supervisar las proyecciones políticas y el desempeño en un marco macrofiscal. En la segunda parte se aborda las inequidades en la vejez, de manera
que se vuelvan fiscalmente sostenibles a través de una integración de proyecciones a largo plazo, que es lo que sugiere la OCDE, pues muchos países en América Latina y el Caribe no internalizan esos gastos, o no los ponen en sus proyecciones, y si los ponen, no los divulgan. Es así que lo que sostiene es que se debe proporcionar dicho gasto en las proyecciones de largo plazo, para principalmente que los empleados, se hace esto con el fin de que los empleados tengan protección contra los riesgos básicos y se evite que a la vejez ellos tengan una situación de pobreza. En el tercer punto, que es la gestión de la inversión pública, se resalta que existe una limitada gestión de la inversión pública en la región, por falta principalmente de evaluaciones y auditorías. Por tanto, se prioriza una reforma institucional que esté basada en fortalecer la inversión pública. El cuarto, que se habla de la descentralización o las transferencias subnacionales, se resalta principalmente que la descentralización contribuiría para aumentar la eficiencia del gasto, teniendo como base mejorar el diseño de las transferencias, porque es así como se llegaría y el gasto sería más eficiente, siendo la descentralización más integrada de lo que ya existe o se está dando. En quinto, es que la política social se integra a través de la política fiscal, pero con base en las prioridades y dándole seguimiento para mejorar así la equidad de manera eficiente en busca de reducir la pobreza, la desigualdad y la informalidad en los países. El sexto presenta unos desafíos futuros, como es el caso de que exista una mejor visión y planificación estratégica que se base principalmente en las necesidades prioritarias de cada país. También en la carencia que existe entre la coordinación y transparencia de datos entre el gobierno y la población. También existe una mejor desempeño por resultados por parte del sistema público y una capacidad que aún no se adecua o no se integra para poder implementar estrategias con un control y monitoreo adecuado. Aquí presentamos algunas conclusiones del capítulo y principalmente tenemos que los proyectos deberían ser supervisados por organismos o instituciones que proporcionen evaluaciones y seguimiento a través del desempeño. En segundo, tenemos que la jubilación es parte importante de los gastos del gobierno, a pesar de que algunos países no los consideren en sus proyecciones o, como les dije anteriormente, no los divulguen. El tercero, existe una necesidad de aumentar el gasto y adoptar un enfoque integral para mejorar la inversión. Eso sí es cierto, puesto que en comparación a los países desarrollados, la región, América Latina y el Caribe, tiene, en lo que concierne a gasto, es mucho menor su porcentaje en relación al PBI que los países desarrollados. La reforma de instituciones locales descentralizadas es también una tarea pendiente, pues la descentralización integrada, como les dije, contribuiría eficazmente y eficientemente en lo que se debe al gasto. Las políticas y programas del gobierno están orientadas a reducir la pobreza y aumentar la equidad de manera eficiente a nivel de gobierno y de Estado. Existen desafíos para el gobierno de América Latina y el Caribe para que las instituciones puedan trabajar unificadamente. Eso es cierto, puesto que existen discrepancias o desacuerdos que a veces por diferencias políticas, sociales y culturales se presentan. La referencia aquí está y muchas gracias por su atención.